En el año 2002, en el madrileño y acomodado barrio de Salamanca, un macabro suceso sacude la tranquilidad de un edificio de apartamentos. En el depósito de agua de la azotea se descubre el cadáver de un hombre. Lo más espeluznante es que el cuerpo llevaba 3 años sumergido en el agua que los residentes habían estado bebiendo a diario. En efecto, los vecinos habían consumido durante 3 largos años agua corrompida por un cadáver en descomposición. La historia se remonta a 3 años antes. En octubre de 1999, un brillante joven de 20 y tantos años que acababa de alcanzar la gloria al obtener el número 1 en el examen de acceso a la abogacía se esfumó sin dejar rastro frente al portal de su casa. Javier García Moreno, que volvía a casa tras celebrar su éxito con amigos, fue captado por la cámara de seguridad de la entrada de la urbanización, pero se desvaneció como el humo en los apenas 100 metros que separaban la entrada de su portal. No dejó ni rastro, ni su cartera, ni su ropa, absolutamente nada. La policía, presumiendo que había huido por la presión del éxito, cerró el caso como una fuga voluntaria. Su familia, entre lágrimas de sangre, tuvo que soportar las acusaciones de que su hijo era un ingrato. Pasaron así 3 años de injusticia y dolor. En un caluroso verano de 2002, mientras España vibraba con la fiebre del Mundial de Corea y Japón, el administrador de la finca comenzó a recibir una avalancha de quejas urgentes. El agua del grifo desprendía un olor metálico y nauseabundo. Cuando un empleado de mantenimiento forzó la tapa del depósito de la azotea, firmemente cerrada, se encontró con una escena increíble. Entre los sedimentos putrefactos que cubrían el fondo, emergieron los restos óseos de Javier García Moreno, desaparecido 3 años atrás. Había estado sumergido durante 3 años en el agua que los vecinos bebían cada día. ¿Cómo es posible que el número 1 de su promoción acabara atrapado en el punto más alto del edificio en un tanque de agua? Para que la desgarradora injusticia de este buen hijo sea conocida, antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Ese gesto de apoyo volverá como una bendición a tu hogar y a tus hijos. Comienza la historia. Hay un cadáver aquí, en el depósito de agua. En 2002, en la azotea de un edificio de apartamentos del barrio de Salamanca de Madrid, se descubrió un cadáver en un estado espantoso. En ese instante, los vecinos, al comprender que el agua que habían bebido y con la que se habían aseado durante días era agua de un cuerpo en descomposición, comenzaron a tener arcadas. Con razón, el agua sabía rara. Y yo he cocinado con ese agua. He hecho guisos y sopas. Ese esqueleto es de un hombre, pero ¿quién demonios es? Antes de este terrible suceso, en junio de 2002, España estaba cubierta por un clamor ensordecedor de apoyo a la Furia Roja. Por todas partes resonaba el "a por ellos", y la gente, ebria por el sueño de un mundial histórico, vivía un verano de euforia. Sin embargo, en esta comunidad de vecinos del barrio de Salamanca, el ambiente festivo era inexistente. Estaban sumidos en un horror extraño y repugnante. El problema comenzó a mediados de junio, en el punto álgido de la fiebre mundialista, con una queja virulenta recibida en la oficina del administrador. Dígame, ¿es la administración? Oiga, el agua del grifo desprende un hedor a podrido insoportable. ¿Pero cómo gestionan ustedes esto? Señora, por favor cálmese. El aljibe se limpió no hace mucho. Con el calor es posible que el olor de las tuberías suba un poco. Si deja correr el agua un rato, seguro que se pasa. ¿Qué dejar correr ni qué nada? Llevo media hora con los grifos abiertos y el olor no se va. No es un olor a cañería, es como un olor metálico, a carne podrida. Vengan a comprobarlo ahora mismo. El administrador, con expresión de hastío ante la histeria que escuchaba al otro lado del teléfono, colgó. Pero aquello era solo el principio. En menos de una hora, las llamadas de protesta de los vecinos del bloque 1 se multiplicaron. Oiga, de la ducha sale agua rojiza. ¿Esto es óxido o qué es? Me ha destrozado toda la colada blanca. Casi vomito mientras me lavaba la cara. Del agua salen como trozos de grasa. ¿De verdad que esto es potable? Mi hijo dice que le duele la tripa después de beber agua. Está fatal. Consciente de la gravedad de la situación, el administrador, el señor Jiménez, llamó urgentemente a Paco, el encargado de mantenimiento. Justo acababa de recibir un informe que indicaba que debido al mundial, los residentes pasaban más tiempo en casa, el consumo de agua se había disparado y el nivel del depósito de la azotea había bajado drásticamente. Paco, creo que tenemos que revisar el depósito de la azotea.
El nivel ha bajado tanto que debe de estar succionando los sedimentos del fondo hacia las tuberías. Vaya lío con el calor que hace. De acuerdo, jefe, subo a ver cómo está y si es necesario corto el suministro y llamo a la empresa de limpieza. Paco, refunfuñando, cogió una linterna y el juego de llaves maestras y se dirigió a la azotea del bloque 1. Subió en el ascensor hasta el ático en la 10ª planta y luego ascendió por una estrecha escalera metálica hasta una pesada puerta de hierro. Al abrirla, una bocanada de aire caliente le dio la bienvenida junto a la vista despejada de la azotea. El enorme depósito de agua, elevado sobre una estructura de hormigón, ardía bajo el sol del mediodía. Con un gesto familiar, Paco subió por la escalerilla del depósito y abrió la tapa de registro. ¡Uf! ¡Qué peste es esta! Nada más abrir la tapa, un hedor tan nauseabundo le golpeó que instintivamente se tapó la nariz. Apuntó con la linterna hacia el oscuro interior del tanque. Sobre la superficie del agua danzaban unos extraños objetos flotantes. Entrecerró los ojos y observó con atención un rincón del depósito donde el bajo nivel del agua dejaba el fondo al descubierto. En la penumbra distinguió una masa de algo blanquecino y enmarañado. ¿Qué es eso? ¿Un trapo? ¿Quién ha tirado aquí un mono de trabajo? Para verlo mejor, Paco se inclinó profundamente hacia el interior. El haz de la linterna tembló, recorriendo lentamente la forma del objeto acurrucado en el fondo. Entre los jirones de tela ennegrecida asomaba lo que era, sin lugar a dudas, una costilla humana. ¡Ah, jefe! Aquí hay un cadáver. El grito de Paco desgarró la pacífica tarde de la comunidad. Mientras la policía y los equipos de rescate, alertados, procedían a recuperar el cuerpo, el complejo de apartamentos se convirtió en un caos. Los vecinos se agolpaban tras el cordón policial, y al darse cuenta de que el agua que habían bebido y con la que se habían lavado durante días era agua de un cadáver, muchos vomitaban allí mismo. Dios mío, con razón el agua sabía tan mal. ¿Y yo que le di de comer a mis hijos con ella? Esos son huesos humanos, ¿verdad? Por la ropa parece un hombre, pero ¿quién es? Un agente de la policía científica examinó con cuidado las ropas empapadas que cubrían el esqueleto. Aunque la descomposición era tan avanzada que el cuerpo era irreconocible, en el bolsillo interior de la chaqueta del traje se encontró una cartera de cuero. Hinchada por el agua, aún conservaba su contenido. El agente, con unas pinzas, extrajo con delicadeza un documento nacional de identidad y comunicó por radio la filiación, identidad confirmada. Nombre: Javier García Moreno, nacido en el 74. Un momento, ¿no es este el chico cuya desaparición se denunció hace 3 años? Retrocedamos en el tiempo hasta octubre de 1999. Aquel fue un día de gran alegría para la familia de Javier. Era el día en que se publicaban los resultados de la segunda fase del examen de acceso a la abogacía. Cuando sonó el teléfono, toda la familia contuvo la respiración. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Javier, que sostenía el auricular y pronto estalló en un grito de júbilo. «Papá, mamá, soy el número 1, he sacado la mejor nota de toda España». ¿De verdad? ¡Ay, Javier, hijo mío, qué orgullo! Su madre corrió desde la cocina para abrazarlo y bailar con él, mientras que en los ojos de su padre, un hombre de pocas palabras, asomaron las lágrimas. Las llamadas de felicitación de familiares y vecinos no cesaban, convirtiendo la casa en un hervidero de celebración. Aquella noche, Javier se puso su traje favorito, uno azul marino impecable, y se dispuso a salir. «Mis amigos han organizado una fiesta para celebrarlo. No volveré muy tarde, ¿vale?» «Claro que sí, hijo. Diviértete. Pero no bebas demasiado». «Felicidades, hermano. Pásatelo bien con tus amigos». Su hermano pequeño, Marcos, de pie junto al zapatero, le había colocado los zapatos con esmero. Javier le dio una palmada en el hombro y le sonrió abiertamente. «Gracias, Marcos. Cuando sea abogado, te daré una buena paga. Me voy a la cama ya». Ese es el último recuerdo que la familia tiene de Javier con vida. El bar de la universidad estaba abarrotado de compañeros que celebraban el éxito de Javier. Entre brindis y risas, Daniel Soto, amigo del instituto y rival en los estudios, le tendió una copa. «Enhorabuena, Javier. Sabía que lo conseguirías. El número 1. Eres un hacha, tío». «Gracias, Dani. Tú te quedaste a las puertas esta vez, pero el año que viene lo sacas seguro. Si quieres, te doy unas clases particulares». «La pomardem». «Anda ya, señor número 1. Hoy invitas tú». Daniel sonreía, pero la mano con la que sujetaba la copa revelaba una extraña tensión.
Pasada la medianoche, la gente empezó a marcharse. Cerca de las 2 de la madrugada, Javier, tambaleándose, también se levantó. «Oye, Javi, ¿te pido un taxi? Parece que vas bastante bebido». «No, tranquilo. Mi casa está a 20 minutos andando. Me vendrá bien para despejarme. Nos vemos, chicos». Javier se despidió de sus amigos y se adentró en un callejón oscuro. Las farolas iluminaban la calle de forma intermitente. Tarareando una canción, animado por la agradable embriaguez, se dirigió hacia su casa. A las 2:15 de la madrugada, la cámara de seguridad de la garita del vigilante de la entrada lo captó. Aunque caminaba con cierta inestabilidad, entró en la urbanización por su propio pie. Pero eso fue todo. Desde la entrada hasta el portal de su bloque, el número 1, había apenas 100 metros. Sin embargo, la cámara del vestíbulo del edificio no registró su entrada. La cámara del ascensor, igualmente, solo mostró el interior vacío durante toda la noche. Un hombre adulto había entrado en la urbanización, pero no en su edificio, desvaneciéndose en ese corto tramo como por arte de magia. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, la sopa de ajo que su madre había preparado con esmero se quedó fría. Al comprobar que su hijo no había vuelto en toda la noche, su madre, con el corazón en un puño, marcó su número de móvil. No hubo tono, solo una voz metálica y fría. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. La madre, sin poder soltar el auricular, miraba ausente por la ventana del balcón. La imagen de su hijo, sonriendo radiante al salir por la puerta la noche anterior, no dejaba de repetirse en su mente. En aquel momento la familia ni se imaginaba que su brillante hijo, el que acababa de alcanzar la gloria, pasaría 3 largos años en la oscuridad y el frío de un depósito de agua. Y mucho menos podían saber que el agua que beberían cada día contendría la horrible verdad de las lágrimas y los gritos de su hijo. En cuanto amaneció, la familia de Javier, que había pasado la noche en vela, corrió a la comisaría más cercana. La madre, con los ojos hinchados, se aferraba suplicante a la manga de un agente, mientras el padre, con manos temblorosas, le mostraba una copia del certificado de notas de su hijo. Sin embargo, en 1999, la actitud de la policía ante la desaparición de un hombre adulto distaba mucho de la desesperación de la familia. «Agente, por favor, mi hijo salió anoche y no hemos sabido nada de él. No es de los que beben y llegan tarde. Estoy segura de que le ha pasado algo». «Señor, tranquilícese. Me dice que su hijo acaba de sacar el número 1 en el examen de acceso a la abogacía, ¿verdad? Imagínese el estrés que habrá acumulado estudiando. Es normal que ahora que ha pasado todo, necesite desconectar, hacer un viaje improvisado. Es un adulto. Seguro que en unos días, cuando se le pase, vuelve a casa. De momento pongan una denuncia por si acaso, pero esperen un poco más». La policía trató la desaparición de Javier como una simple escapada post-examen, mostrando reticencia incluso a registrar la denuncia. El padre, con el corazón encogido de impotencia, gritó: «Oiga, mi hijo estaba saltando de alegría por haber aprobado. No tenía ningún motivo para huir sin decir nada. Por favor, rastreen su móvil o algo». «Señor, sin indicios de delito no podemos obtener una orden para rastrear la ubicación de un adulto. Con un hijo abogado debería saberlo. Si están tan preocupados, vayan a la administración de su finca y pidan ver las grabaciones de las cámaras de seguridad». Al final, la familia tuvo que abandonar la comisaría sin haber conseguido nada. El padre, aferrándose a un clavo ardiendo, se dirigió a la oficina del administrador. El empleado, bostezando con fastidio, introdujo una vieja cinta de video en el reproductor. «A ver, la de anoche tiene que ser esta, pero la calidad es malísima. No sé si se verá algo». Cuando pulsó el botón de reproducción, una imagen borrosa en blanco y negro, llena de interferencias, apareció en el monitor. El padre, pegando la cara a la pantalla, la escudriñó con atención. Al cabo de un momento, en una esquina de la imagen, apareció la silueta de una persona que caminaba tambaleándose. Ese es Javier, es él, estoy seguro». «¿Esta mancha borrosa de aquí? Venga ya, si no se le ve la cara, ¿cómo puede estar tan seguro de que es su hijo?» Los ojos de un padre no se equivocan. Esa forma de andar es la de mi Javier. Entró en la urbanización. El padre, llorando, señalaba la última imagen de su hijo en la pantalla, pero las cámaras analógicas de 1999 eran demasiado rudimentarias. Para colmo, esa noche había empezado a lloviznar, lo que emborronaba aún más la imagen, haciendo imposible cualquier identificación. La lluvia, cruel, también había borrado cualquier posible huella o rastro de sangre que Javier pudiera haber dejado en el suelo.
Solo al tercer día de la desaparición, ante la insistencia incansable de la familia, se formó un equipo de investigación oficial, pero el tiempo de oro para la investigación inicial ya se había perdido. Los detectives empezaron a rastrear tardíamente los pasos de Javier, y lo primero que hicieron fue interrogar a los amigos que habían estado con él en la fiesta. Señor Soto, ¿hasta qué hora estuvo con el señor García anoche? ¿Notó algo extraño en su comportamiento? Nos despedimos sobre la 1:30. Estaba eufórico, quería invitar a otra ronda y apenas pudimos convencerle de que se fuera a casa. Todos los amigos coincidieron en que Javier estaba de muy buen humor y no excesivamente borracho. Sin embargo, durante el interrogatorio, solo Daniel Soto, evitando la mirada del detective, añadió un comentario peculiar. Inspector, ahora que lo pienso, sí hubo algo raro. ¿Algo raro? ¿A qué se refiere? A mitad de la noche sonó el busca de Javier. Lo miró y de repente se le cambió la cara. Se puso muy serio e incluso dijo que tenía algo urgente que hacer y que se iba. No pude ver quién le había llamado, pero le aseguro que su humor cambió por completo después de esa llamada. Esta declaración fue suficiente para sembrar la confusión en el equipo de investigación. Los detectives solicitaron de inmediato los registros de llamadas del busca y del móvil de Javier. Sin embargo, los datos de la compañía telefónica contradecían frontalmente el testimonio de Daniel. Inspector, mire esto. Después de las 10 de la noche del día de la desaparición, no hay ninguna llamada entrante registrada ni en el busca ni en el móvil de Javier García. Pero Daniel Soto juró que recibió una llamada y que se le cambió la cara. O se equivocó, o mintió, o la llamada fue desde una cabina y no la tenemos registrada. El equipo de investigación, desconcertado por los testimonios y las pruebas contradictorias, no sabía qué camino tomar. Mientras la policía daba palos de ciego, la familia de Javier empezó a buscarlo por su cuenta. El padre se cogió una excedencia en el trabajo y empezó a empapelar las farolas con carteles de "Se busca". Cada vez que sonaba el móvil, el corazón de la familia daba un vuelco, pero las voces que escuchaban al otro lado eran de una crueldad infinita. Dígame. Llamo por el anuncio. Tengo a un chico que es clavado al de la foto. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Podría ponérmelo al teléfono? Javier, primero ingresa 3.000 euros en esta cuenta. Si no, tu hijo se muere de hambre. Llamadas de broma o intentos de estafa como este se sucedían a decenas cada día, desangrando emocionalmente a la familia. Mientras vivía en este infierno, el hermano pequeño de Javier, Marcos, permanecía estoico al lado de sus padres. Acudía a diario a la comisaría para interesarse por la investigación y se mostraba solícito con los inspectores, llevándoles incluso bebidas. Inspectores, muchas gracias por su esfuerzo. Tomen algo para refrescarse. ¿Hay alguna novedad hoy? Hombre, Marcos, otra vez por aquí. ¿No vas a sacar los colores? Todavía nada concreto, me temo. Los registros del busca están limpios. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Ya veo. No se preocupen. Es mi hermano. Es mi deber estar pendiente. Mis padres están destrozados, así que al menos yo tengo que mantenerme fuerte. Eres un buen chico, de verdad. No te preocupes. Encontraremos a tu hermano, te lo prometemos. Los inspectores, compadecidos por el educado y amable Marcos, le daban ánimos, sin imaginar que cada detalle de la investigación que compartían con él llegaba en tiempo real a oídos del culpable. Marcos, al salir de la comisaría, suspiraba aliviado en secreto al confirmar que la policía se inclinaba por la teoría de la fuga voluntaria. Con el tiempo, en la propia comunidad de vecinos empezaron a circular rumores maliciosos. Oye, el hijo mayor de esa familia, por lo visto, tenía líos de faldas. Dicen que dejó embarazada a una chica y se fugaron juntos. No me digas con lo que había conseguido. Vaya disgusto para sus padres. Los bulos infundados se extendieron como la pólvora, enturbiando aún más el juicio del equipo de investigación. El inspector jefe, en lugar de registrar a fondo el edificio, dio por sentado que Javier se había ido lejos y centró los recursos en lugares equivocados. Sánchez, tú encárgate de la estación de Atocha y de la estación sur de autobuses. Podría haberse ido a alguna provincia donde no conozca a nadie. Pero jefe, se fue sin equipaje, con lo puesto. La cartera también la dejó. Pues se habrá comprado ropa nueva. Un chico joven, si quiere esconderse, lo consigue. Primero, cortemos las vías de salida de la ciudad. Mientras la policía buscaba en la dirección equivocada, el padre de Javier, en la habitación de su hijo, encontró un diario sobre el escritorio. Con manos temblorosas, lo abrió por la última página, donde unas palabras escritas por Javier pocos días antes de su desaparición seguían nítidas.
Por fin lo he conseguido. Es hora de devolverles todo a mis padres y a mi querido hermano Marcos, que tanto se ha sacrificado. Seré un fiscal justo y construiré un mundo sin injusticias. Mi nuevo comienzo. Otoño de 1999. El padre, abrazando el diario contra su pecho, corrió a la comisaría y desahogó su rabia. Inspector, mire esto. ¿Cree que un chico con estas aspiraciones se fugaría? ¿Un futuro fiscal se escaparía con una chica? Esto no es una fuga. Por favor, investiguen cómo es debido. Anay. Señor, ese diario lo escribió antes de que sus sentimientos cambiaran. El corazón de una persona puede cambiar de la noche a la mañana. A pesar de la desesperación del padre, la policía, alegando falta de indicios de criminalidad, fue archivando el caso. Aunque las cámaras solo registraban la entrada y no la salida, la policía no descartó la posibilidad de que hubiera salido por un punto ciego. Finalmente, un mes después del inicio de la investigación, el expediente de Javier fue sellado con el sello de desaparición voluntaria. El tiempo dorado para la investigación inicial se había esfumado y la verdad, hundida en el fondo de un frío depósito de agua, se sumió en un profundo silencio. El día que la policía se retiró, Marcos, desde la ventana del balcón del segundo piso, observó cómo se alejaba el coche patrulla y murmuró en voz baja, para que nadie lo oyera: «Adiós, inspectores, a mi hermano no lo encontraréis jamás». Un mes después del suceso, la presencia policial frente al bloque 1 se desvaneció. Con la marcha de los inspectores, que hasta entonces habían sido una visita diaria, la familia de Javier se sintió completamente abandonada. La jefatura de policía, concluyendo provisionalmente que se trataba de una fuga voluntaria, archivó el caso en la sección de casos sin resolver, y la desaparición de Javier cayó rápidamente en el olvido público. Pero para la familia que quedaba atrás, comenzó un infierno en el que el tiempo se había detenido en el instante en que su hijo desapareció. Inspector, por favor, no se retiren. Nuestro Javier aún no ha vuelto. Necesitamos encontrar su cuerpo para poder enterrarlo. Si se van ahora, nunca lo encontraremos. Señor, hemos hecho todo lo que hemos podido. No tenemos personal para seguir dedicándonos a este caso. Si recibimos alguna noticia, actuaremos de inmediato. Pero por ahora, cálmese y vuelva a su vida. El padre, desolado al ver marchar a la policía, presentó ese mismo día la dimisión en su trabajo. Con el dinero de la indemnización, compró una vieja furgoneta de 1 tonelada y colgó en los laterales y en la parte trasera una lona con una foto enorme de Javier. Se busca a Javier García Moreno, nacido en 1974, 1.78, licenciado en Derecho por la Complutense. Se gratificará con 30.000 euros cualquier información decisiva. El padre comenzó un peregrinaje sin rumbo al volante de la furgoneta. Recorrió no solo Madrid, sino también los montes de la sierra, los embalses más remotos e incluso los túneles donde se refugiaban los sin techo. Si en la radio oía la noticia del hallazgo de un cadáver sin identificar, giraba el volante y conducía cientos de kilómetros sin descanso. Dígame, ¿comisaría de la Guardia Civil de Jaca? Llamo por la noticia que he oído. El cuerpo encontrado en el río. Tenía un pequeño lunar bajo el ojo izquierdo. Señor, el cadáver es de un hombre de unos 50 años. No coincide la edad con la persona que busca. Ah, de acuerdo. Disculpe las molestias. Gracias. Al colgar, el padre aparcaba la furgoneta en el arcén, hundía la cara en el volante y sollozaba como un animal. Atrapado en la terrible contradicción de desear que su hijo estuviera vivo y al mismo tiempo necesitar encontrar su cuerpo, el alma del padre se consumía. La situación de la madre, que se quedó en casa, era aún peor. Entró en una fase de negación de la realidad y empezó a comportarse como si Javier fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Cada mañana abría la puerta de la habitación de Javier y la limpiaba sin dejar una mota de polvo. A la hora de comer, ponía en la mesa el plato y los cubiertos de Javier. Javier, a comer. Hoy he hecho tu cocido favorito. Sal ya, que se enfría. Mamá, Javier no está. Por favor, no sigas así. ¿Qué dices, tonto? Tu hermano está en su cuarto estudiando. No hagas ruido, que lo desconcentras. Cada vez que se cruzaba con la mirada perdida de su madre, su hermano Marcos, con una expresión de dolor, bajaba la cabeza. Marcos había dejado la universidad de provincia donde estudiaba y había vuelto a casa. Asumiendo el papel de cabeza de familia, se propuso sacar adelante a su familia rota. Papá, mamá, yo me encargaré de todo. Cuidaré de vosotros toda la vida. Confiad en mí. Los vecinos, al ver a Marcos, comentaban compadecidos: pobres,
Después de perder al hijo mayor, la familia se ha venido abajo. Menos mal que el pequeño es un santo. Esa casa la va a levantar el segundo. ¿Quién iba a decir que Javier, con lo que prometía, acabaría así? Pero, oye, ¿no crees que por culpa de esta historia bajará el precio de los pisos? Los vecinos ofrecían consuelo de cara a la galería, pero por la espalda se preocupaban por la devaluación de sus propiedades y evitaban mencionar el tema en las reuniones de la comunidad. La desesperación de la familia nubló su juicio, convirtiéndolos en presa fácil para los estafadores. Gastaron miles de euros en rituales con videntes y cayeron en las redes de sectas que prometían el regreso de su hijo a cambio de donaciones, perdiendo así su patrimonio. Señora, por favor dígame, mi Javier está vivo, solo dígame dónde está. Lo veo acurrucado en un lugar oscuro, hay agua. Está atrapado en agua fría. Hay que hacer un ritual, uno grande, para abrirle el camino y que pueda volver. Las palabras de la vidente sobre el agua eran escalofriantemente precisas, pero en aquel momento la familia pensó que se refería a un río o al mar. Jamás imaginaron que se encontraba justo encima de sus cabezas, en el depósito de agua de la azotea. Mientras el padre recorría las orillas de los ríos, la madre se postraba en iglesias hasta desmayarse. Dentro del equipo de investigación todavía había detectives que no se daban por vencidos. Jefe, por más que le doy vueltas, no me cuadra. Un hombre adulto se esfuma sin dejar rastros, sin cuerpo, sin movimientos bancarios ni registros de llamadas. Esto tiene que ser un crimen planeado por alguien conocido. ¿Y quién es el sospechoso? Tienes indicios, pero no pruebas. Daniel Soto. Era el rival de Javier y estuvo con él en la fiesta hasta el final. La mirada de ese chico no me gusta nada. Sin embargo, Daniel Soto, el amigo considerado principal sospechoso, se marchó a Estados Unidos con la excusa de estudiar un máster justo después de que la policía cerrara la investigación preliminar. La policía, sin pruebas contundentes para solicitar una orden que le impidiera salir del país, tuvo que dejar escapar al sospechoso. Con la marcha de Daniel, el caso se estancó aún más y cualquier esperanza de resolución pareció desvanecerse. Una noche tarde, Marcos, tras asegurarse de que sus padres dormían, entró sigilosamente en su habitación. Sacó de un cajón una foto en la que aparecía con su hermano Javier. La expresión de Marcos era gélida, muy diferente al rostro de hijo devoto que mostraba durante el día. Miró fijamente la cara sonriente de su hermano en la foto y, encendiendo un mechero, empezó a quemar una de las esquinas. Hermano, mis padres siguen buscándote solo a ti. Incluso muerto, te llevas todo el mérito. Arrojó la foto ardiendo a un cenicero. Cerró la puerta con doble vuelta y se sumergió en el extraño silencio que la ausencia de su hermano había creado. Las estaciones pasaron sin piedad. El invierno dio paso a la primavera, pero no hubo noticias de Javier. El padre, que dormía a ratos en la furgoneta mientras recorría el país, sufrió un grave deterioro de su salud y acabó hospitalizado. La madre, con fobia social, dejó de salir de casa por completo. La que había sido una familia ejemplar y unida se hizo añicos, y en la casa, en lugar de risas, solo reinaban un pesado silencio y los suspiros. Así pasaron 1 o 2 años, y el caso, sin resolver, quedó enterrado en los archivos de casos pendientes. Los vecinos, la policía y el mundo entero olvidaron la desaparición de Javier García Moreno. Solo el depósito de agua de la azotea, guardando la verdad sumergida en sus frías aguas, soportó en silencio el paso de 3 largos años. En junio de 2002, España era una marea roja. Las calles resonaban con el "a por ellos, Oe", y la gente, abrazándose, celebraba con fervor el milagro de una selección que hacía historia en el Mundial. Sin embargo, la casa de los García, ajena a la euforia festiva, seguía anclada en el frío invierno de 1999. 3 años habían devastado cruelmente a la familia. El padre de Javier, que había recorrido el país, sufrió un accidente 1 año antes en una carretera mojada. La furgoneta patinó y quedó con una cojera severa en una pierna. Vino, tráeme vino, Marcos. ¿No hay coñac? Popa, ya es la 3ª copa. El médico dijo que tienes el hígado fatal. Por favor, no bebas más. Cállate. Con esta pierna inútil y siendo un fracasado que no puede encontrar a su hijo, ¿cómo quieres que viva sereno? Necesito beber para poder dormir. El padre, incapaz de salir, se había convertido en un alcohólico que se consumía en un rincón de su habitación, abrazado a una botella de brandy. El estado de la madre era aún más desesperado. Sumida en una profunda depresión y fobia social, mantenía las cortinas echadas y pasaba el día a oscuras, susurrando a una foto de Javier. Mi Javier, ¿tienes sed? Mamá te va a traer un vaso de agua fresca. Toma, bebe.
La madre llenaba un vaso del grifo y se lo ofrecía al aire, cuidando de un hijo inexistente, sin sospechar que aquella agua provenía del depósito de la azotea, donde el cadáver de su hijo llevaba 3 años descomponiéndose. El único pilar de esta trágica familia era el segundo hijo, Marcos. Había encontrado trabajo en una pequeña empresa, traía su sueldo a casa puntualmente y se hacía cargo de los gastos médicos de sus padres y del hogar, asumiendo el rol de cabeza de familia. Los vecinos que se cruzaban con él en el ascensor no escatimaban en elogios. «Marcos, hijo, qué temprano vas a trabajar hoy. ¿Cómo están tus padres?» «Hola, doña Carmen. Mi padre se queja de la pierna y mi madre sigue igual, pero bueno, tengo que seguir luchando». «Ay, qué chico más bueno. Mejor que su hermano, te lo digo yo. Pensábamos que la familia estaba acabada después de lo del hijo mayor, pero gracias a ti siguen adelante. No es para tanto. Que tenga un buen día». Marcos sonreía amablemente e inclinaba la cabeza, pero en el instante en que las puertas del ascensor se cerraban, su sonrisa se desvanecía en una mueca gélida. Durante 3 años había interpretado a la perfección una doble vida. Tras asesinar a su hermano y arrojarlo al depósito de agua, cada mañana se duchaba con esa agua y servía a sus padres comida hecha con ella, experimentando una retorcida sensación de superioridad y un extraño vínculo. Los vecinos también. Los más de 100 hogares del edificio habían vivido los últimos 3 años utilizando el agua del depósito de la azotea para lavar el arroz, cocinar, lavarse los dientes, sin la menor sospecha. A veces notaban un ligero sabor metálico, pero lo atribuían a las viejas tuberías y no le daban importancia. Pero el secreto, que parecía eterno, empezó a resquebrajarse por donde menos esperaba. El calor sofocante de junio de 2002 y la fiebre del mundial triplicaron el consumo de agua del edificio. Los vecinos, despiertos hasta tarde para ver los partidos y duchándose constantemente para combatir el calor, hicieron que el nivel del depósito descendiera a una velocidad vertiginosa. Cuando el agua, que siempre había estado a rebosar, empezó a dejar ver el fondo, los terribles sedimentos que habían permanecido en las profundidades comenzaron a agitarse. El presagio de la tragedia llegó con el grito de una ama de casa del 5º piso. ¡Ah! ¿Qué es esto? Cariño, ven rápido. Ha salido algo raro del grifo. ¿Qué pasa? ¿Una cucaracha? No, estaba llenando la bañera y mira estos grumos rojos. Parecen coágulos de sangre y huele fatal. La vecina del 5º llamó inmediatamente a la oficina del administrador, gritando a pleno pulmón. ¿Administración? Suban ahora mismo. Del grifo sale un olor a podrido y una especie de impurezas rojas. ¿Y si mi hijo se hubiera bebido esto? Señora, por favor, cálmese. Estamos recibiendo quejas de otros bloques también. Estamos desbordados. Tomaremos medidas de inmediato. El administrador, intuyendo que la situación era grave, convocó una reunión de urgencia y contactó con una empresa especializada en limpieza de aljibes. Llama a la empresa de limpieza ahora mismo. Creo que el lodo del fondo del depósito está entrando en las tuberías. Diles que vacíen todo el tanque hoy mismo y que rasquen el fondo a conciencia. ¿De acuerdo? Les digo que vengan ya. A esa hora, Marcos estaba trabajando en su oficina. A la hora del almuerzo, un mal presentimiento le hizo llamar a casa, pero su madre no contestó. Con una sensación extraña pidió la tarde libre y se dirigió a casa. Al entrar en la urbanización, sus ojos se toparon con un camión que le resultaba familiar. En el lateral del camión se leía claramente: Limpiezas Ambientales S.L., especialistas en depósitos y aljibes. El rostro de Marcos se volvió ceniciento. ¿Qué hace ese camión aquí? La limpieza periódica es en otoño. No puede ser. Giró bruscamente el coche hacia el garaje, corrió a la garita del conserje y preguntó con urgencia: «Oiga, ¿y ese camión de limpieza van a limpiar el depósito hoy?» «Ah, Marcos, ¿qué tal?» «Pues sí, parece que el agua huele mal y los vecinos no paran de quejarse, así que van a hacer una limpieza de emergencia. Dicen que lo van a vaciar entero y a rascar hasta el fondo». «¿Rascar hasta el fondo?» «Sí, a fondo, eso han dicho. ¿En tu casa también olía mal? Deberías haber llenado algunas garrafas». Un sudor frío recorrió la espalda de Marcos. Si dejaban el fondo al descubierto, el cuerpo de su hermano que él mismo había arrojado allí 3 años atrás, o más bien, con sus huesos, saldría a la luz. Metiéndose las manos temblorosas en los bolsillos, miró hacia la azotea. Los operarios de la empresa de limpieza ya estaban entrando en el portal con su equipo. Un momento. Tengo que subir a casa a comprobar una cosa. Marcos intentó detenerlos, pero el ascensor ya subía hacia el ático. El operario de la empresa de limpieza, Paco, subía las escaleras de la azotea tarareando: «Vaya calor,
Qué mundial ni qué nada. A ver si acabo pronto y me tomo una caña bien fría. Haciendo sonar el manojo de llaves que le había dado el administrador, se paró frente a la pesada puerta de hierro. La puerta, aunque llevaba 3 años cerrada a cal y canto, estaba bien engrasada y se abrió con suavidad. Al salir a la azotea, el calor sofocante y la imponente figura del enorme depósito de agua le dieron la bienvenida. Subió por la escalerilla y soltó los cierres de la tapa de registro. A ver. ¿Qué tan sucio estará para que se quejen tanto? Rick. Con un sonido metálico y sordo, la pesada tapa se abrió. En ese instante, una peste indescriptible, metálica y nauseabunda le asaltó las fosas nasales. No era simplemente el olor a agua estancada, era el olor de la muerte. El hedor de proteínas y grasas descomponiéndose en un espacio cerrado durante mucho tiempo. ¡Puaj! ¿Qué es este olor? ¿Se habrá caído una rata dentro? Frunciendo el ceño, Paco sacó un potente foco de su cinturón. Apuntó la luz hacia el interior del tanque, donde el agua, aún sin vaciar del todo, se movía suavemente. Bajo el haz de luz que rompía la oscuridad, vio flotando los extraños sedimentos. Y entonces, la luz iluminó un rincón del fondo, cerca de la boca de desagüe. Las pupilas de Paco se dilataron y casi se le cae el foco de las manos. ¿Qué es eso? Un amasijo de prendas de ropa ennegrecidas y podridas, y entre ellas asomando algo blanco. No era un maniquí ni los huesos de un animal, era un cráneo humano. Las cuencas vacías de los ojos le devolvían la mirada desde la más profunda oscuridad. ¡Ah! Hay una persona aquí. El grito de terror de Paco resonó desde la azotea por toda la urbanización. En ese momento Marcos, que estaba en la entrada del portal, oyó el débil grito que llegaba desde la azotea y se quedó paralizado, como si sus pies se hubieran clavado en el suelo. Su mirada se fijó en la azotea del 10º piso y en sus ojos desenfocados se mezclaban la desesperación y una extraña resignación. Después de 3 largos años de silencio, la verdad sumergida en las frías aguas estaba a punto de revelar su horrible fondo. Apenas 10 minutos después del grito del empleado, la tranquila comunidad se vio inundada por el ulular de las sirenas. Furgonetas del grupo de homicidios de la Policía Nacional y vehículos de la Policía Científica llegaron uno tras otro, y un cordón policial amarillo de doble y triple vuelta acordonó los alrededores del bloque 1. Los vecinos, abrumados por el hedor penetrante y la atmósfera de terror, observaban la azotea con ansiedad desde detrás del cordón. Abran paso, policía. Hay que preservar la escena. El veterano inspector Morales, del grupo de homicidios, se abrió paso entre la multitud y subió corriendo a la azotea. Nada más abrir la puerta, el olor a putrefacción se filtró a través de su mascarilla. Frente al depósito de agua, el empleado de la empresa de limpieza que había hecho el descubrimiento y el administrador del edificio estaban sentados en el suelo, con arcadas. Inspector Morales, por aquí, la situación es muy grave. Un agente de la patrulla que había llegado primero, con el rostro pálido, señaló la escalerilla del depósito. Morales se puso unos guantes y subió con cuidado por la escalerilla para asomarse al interior. La tarea de vaciar los restos de agua con una manguera de bomberos estaba a punto de concluir. Y en el fondo del depósito vacío, la terrible verdad se revelaba en toda su crudeza. Entre un sedimento negro y fangoso se entreveía un esqueleto descarnado. El traje oscuro, pegado a los huesos, estaba deshecho por la descomposición, pero no cabía duda de que se trataba de restos humanos. Dios mío, ¿ha estado aquí 3 años? Morales, con un suspiro, ordenó a la científica que procediera al análisis de la escena. La recuperación de los restos por parte de los agentes que entraron en el tanque fue un proceso tenso, como caminar sobre hielo fino. En el bolsillo trasero del pantalón se encontró una cartera de cuero. Al abrir la cartera, hinchada y deformada por el agua, apareció un DNI plastificado. Morales iluminó el nombre con su linterna: Javier García Moreno. El desaparecido que habían buscado con tanto ahínco 3 años atrás estaba justo encima de sus cabezas, en un depósito de agua. En el instante en que se confirmó la identidad, el caso, que hasta entonces era una simple desaparición, se convirtió en una investigación por muerte violenta y posible asesinato. Morales cogió la radio e informó a la central. Identidad confirmada. Es Javier García Moreno, desaparecido hace 3 años. Soliciten autopsia al Instituto Nacional de Toxicología para determinar si hay indicios de homicidio. En ese momento, desde la entrada de la azotea, se oyó un grito desgarrador. Javier, hijo mío, Javier.
Era la madre de Javier, que había subido corriendo y descalza al enterarse de la noticia. Detrás de ella, su padre la seguía a duras penas, cojeando. Los agentes intentaron detenerla, pero no pudieron con la fuerza sobrehumana de una madre que ha perdido a su hijo. La madre atravesó el cordón policial, se abalanzó sobre la camilla cubierta con una lona blanca, donde acababan de depositar los restos, y rompió a llorar. «Señora, no puede hacer eso, va a contaminar los restos». «Apártese». «¿Qué es este olor? ¿Por qué mi Javier huele así? Javier, mamá está aquí, despierta, estabas tan feliz por haber aprobado». La madre, hundiendo la cara en la lona que desprendía un hedor a podrido, sollozaba desconsoladamente hasta que, incapaz de soportar el shock, se desmayó. El padre, también sin fuerzas en las piernas, se derrumbó, mirando al cielo con expresión ausente mientras emitía un gemido animal. Después de que los sanitarios se llevaran a los padres al hospital, un pesado silencio volvió a reinar en la azotea. Morales, recomponiéndose, examinó de nuevo la escena con mirada fría. Su atención se centró en la puerta de hierro, el único acceso a la azotea, y en la tapa de registro del depósito. Llamó al administrador y le interrogó con dureza. «Señor Jiménez, ¿esta puerta de la azotea suele estar cerrada con llave?» «Sí, claro. Para evitar suicidios o accidentes, siempre está cerrada con doble cerradura. Sin la llave es imposible entrar». «¿Y quién tiene esas llaves?» «Una la tenemos en la oficina de administración, otra en la garita del conserje, y el presidente de la comunidad tiene una de emergencia. Nadie más». La mirada de Morales se agudizó. Para que un extraño subiera a esa azotea, tendría que haber sabido la clave del portal, subido en el ascensor y abierto la puerta de hierro con una llave. Además, tendría que subir por una escalerilla de más de 3 metros, abrir la pesada tapa de registro y arrojar el cuerpo. Una secuencia de acciones demasiado compleja y arriesgada para un delincuente novato o alguien que no conociera el edificio. El culpable conocía la ubicación exacta de las llaves o podía conseguirlas muy fácilmente. Es muy probable que sea alguien de dentro, alguien que conoce el edificio como la palma de su mano. Morales intuyó que no se trataba de un crimen impulsivo, sino de un acto fríamente planeado. El equipo de investigación comenzó de inmediato a interrogar a todos los vecinos del edificio. Sin embargo, la reacción de los vecinos fue más de ira y pánico que de cooperación. Estaban en estado de shock al saber que el agua que habían bebido durante 3 años era agua de un cuerpo en descomposición. Inspector, encontrar al culpable es importante. Pero ¿qué pasa con nuestra salud? Lo primero es hablar de indemnizaciones. No estoy de humor para entrevistas. El valor de mi piso se ha desplomado. ¿Quién se va a hacer responsable? En medio del caos, la investigación científica continuaba en silencio. Mientras un forense reconstruía los huesos para un primer análisis, llamó urgentemente a Morales. «Inspector, mire esto». La parte posterior del cráneo. Morales se agachó y examinó el cráneo. En la zona del occipucio se apreciaba una clara fractura por hundimiento, del tamaño de una moneda de 2 euros. No era una herida que pudiera producirse por una simple caída o un golpe. Era la marca típica de un homicidio causada por un golpe fuerte con un objeto contundente desde atrás. Bingo. No fue una caída accidental ni un suicidio. Esto es un asesinato. El culpable no mató a Javier aquí. Lo mató en otro sitio, lo trajo hasta aquí y lo arrojó dentro. Watson. Morales cambió inmediatamente el rumbo de la investigación de desaparición-asesinato y comenzó a reconstruir las coartadas del día del suceso, 3 años atrás. El primer sospechoso, como era de esperar, era un familiar, y en concreto el hermano Marcos García Moreno, que estaba en casa el día de los hechos. Morales, en lugar de interrogar a los padres, que estaban sedados en el hospital, citó a Marcos en la comisaría como testigo. «Marcos, sé que es un momento muy duro. Lamento mucho lo de tu hermano. Gracias. Todavía no me lo puedo creer. No entiendo qué hacía mi hermano ahí arriba». Marcos respondió con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Pero los ojos expertos de Morales no pasaron por alto los sutiles cambios en su expresión. Normalmente, cuando se encuentra el cadáver de un familiar en circunstancias tan terribles, lo primero que aflora es el dolor y la rabia. Sin embargo, en la mirada de Marcos, más que tristeza, había un atisbo de desconcierto, como si lo hubieran pillado, y una ansiedad nerviosa, como si estuviera calculando la situación. «Marcos, en tu declaración de hace 3 años, dijiste que el día de los hechos estuviste en la biblioteca hasta las 12 de la noche». «Sí, así es. La noticia de que mi hermano había aprobado me motivó y me quedé estudiando hasta tarde». «Tenemos el registro de entrada en la biblioteca, pero no el de salida. ¿Te fuiste sin fichar?» Ante la pregunta,
Lanzada como si nada, las pupilas de Marcos vacilaron por un instante. Ah, sí, había mucha gente y salí sin más. Ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo bien. Claro, hace 3 años. Es normal. Por cierto, nos han dicho que pediste la tarde libre en el trabajo cuando te enteraste de que habían encontrado el cuerpo de tu hermano. Pero en lugar de subir directamente a la azotea, te quedaste merodeando por el portal. ¿Por qué no subiste? Lo normal es subir corriendo a ver qué ha pasado, ¿no? You fortri arteila. Marcos tragó saliva y se frotó las manos. Tenía mucho miedo. Miedo de ver a mi hermano en un estado horrible. No tuve el valor. Ya veo, tenías miedo. Morales, con una sonrisa enigmática, cerró su libreta. Los indicios eran cada vez más sólidos, pero faltaba una prueba material que incriminara a Marcos. En ese momento recibió una llamada urgente del Instituto Nacional de Toxicología. Le informaban de que iban a proceder a un análisis exhaustivo del cuerpo y de los objetos encontrados. Inspector, los bolsillos del pantalón del cadáver no están muy deteriorados. Es posible que podamos analizar su contenido. Podríamos encontrar algo. Perfecto. Registradlo todo. No dejéis ni una mota de polvo. La clave para atrapar al culpable podría estar ahí dentro. Morales observó con agudeza la espalda de Marcos mientras éste salía de la sala de interrogatorios. Marcos caminaba tambaleándose por el pasillo de la comisaría, pero solo él sabía si era por el dolor o por el miedo. La batalla se trasladaba ahora al terreno de la ciencia. El cuerpo de Javier, que había guardado silencio durante 3 años en las frías aguas, estaba a punto de hablar y señalar a su asesino. Morales encendió un cigarrillo y repasó mentalmente la cuestión de las llaves de la azotea. A veces, la respuesta está delante de tus narices, pensó. El asesino había estado mucho más cerca de lo que nadie imaginaba, conteniendo la respiración. La sala de autopsias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses estaba impregnada de un frío que contrastaba con el calor del verano. Sobre la mesa de autopsias no yacía tanto el cuerpo de Javier García Moreno como un conjunto de terribles vestigios modelados por 3 años de agua y tiempo. El forense, ajustando la luz, midió con precisión la fractura por hundimiento en el cráneo. Inspector Morales, fíjese aquí, ligeramente a la derecha del centro del occipucio. Por la profundidad de la fractura y el patrón radial de las fisuras, fue golpeado con gran fuerza con un objeto contundente, romo y duro, como un martillo o un ladrillo. Así que fue un asesinato. ¿No hay signos de lucha ni otras heridas? El esqueleto está limpio, así que es difícil encontrar heridas de defensa en los tejidos blandos. Pero hemos encontrado algo muy interesante. El forense, con unas pinzas, levantó una pequeña bolsa de pruebas. Contenía un trozo de envoltorio de plástico, manchado de lodo, pero que aún conservaba un brillo plateado. Había aparecido en el bolsillo interior del pantalón del traje de Javier, atrapado en una costura, lo que milagrosamente había evitado que se lo llevara el agua. ¿Qué es esto? Parece el blister de un medicamento. LAS. Exacto, es un envase PTP. Las pastillas se sellan individualmente en plástico y aluminio. Es completamente impermeable, así que a pesar de haber estado 3 años en el depósito de agua, la pastilla del interior no se ha disuelto y ha conservado su forma original. Morales, con los ojos como platos, examinó la bolsa de pruebas. Dentro del envoltorio plateado se veía claramente una pastilla blanca. Nadie podía imaginar que esa pequeña pastilla se convertiría en la brújula que señalaría al asesino. ¿Tienen los resultados del análisis de la composición? ¿Qué medicamento es? Tartrato de zolpidem, comúnmente conocido como Stilnox. Es un potente inductor del sueño, un medicamento de prescripción que puede causar amnesia o sonambulismo. ¿Un somnífero? Una persona que acababa de aprobar el examen más importante de su vida y volvía a casa feliz después de celebrarlo con sus amigos llevaba un somnífero encima. Habría que comprobar si la víctima tenía recetas a su nombre, pero este tipo de medicamentos suelen utilizarse con fines delictivos para administrárselos a alguien sin que se dé cuenta. Si se mezcla con alcohol, su efecto se multiplica varias veces. Las piezas del puzzle empezaron a encajar en la mente de Morales. El asesino no solo había utilizado la fuerza física para someter a Javier, sino también métodos químicos. El equipo de investigación se puso a rastrear de inmediato los historiales médicos de las personas del entorno de Javier García Moreno en 1999. Un miembro del equipo de delitos telemáticos, conectado a la base de datos de la Seguridad Social, gritó mientras desplazaba rápidamente la pantalla.
Inspector, lo tengo. Una semana antes del suceso, el 15 de octubre de 1999, hay una receta de Zolpidem para 2 semanas emitida en un centro de salud cercano. ¿Quién? ¿Daniel Soto? No. La receta está a nombre del hermano de la víctima, Marcos García Moreno. Alegó insomnio para que se la recetaran. Marcos, el hermano. Morales se quedó sin palabras, como si le hubieran dado un golpe en la nuca. El nombre que aparecía era el del devoto hermano pequeño, que decía adorar a su hermano, el joven que colaboraba con la investigación y traía bebidas a los inspectores. El equipo de investigación, ya en racha, se dispuso a recuperar los registros de comunicación del ordenador que utilizaba Marcos en aquella época. Aunque los servidores de los servicios de acceso a Internet de 1999, como Infovía, ya no existían, lograron recuperar datos del disco duro del viejo ordenador que aún estaba en la habitación de Marcos mediante técnicas de análisis forense digital. En la bandeja de entrada de mensajes recuperada, apareció claramente un mensaje enviado por el hermano. Marcos: a Javier la tarde del día del suceso, sobre las 5 de la tarde. Hermano, enhorabuena por el aprobado. No te pases con la bebida con tus amigos y vuelve pronto a casa. Te he preparado un regalo sorpresa. Mis padres estarán durmiendo, así que ven a mi cuarto sin hacer ruido. Este mensaje era una prueba circunstancial crucial que demostraba que Javier no se había fugado voluntariamente, sino que había vuelto a casa atraído por su hermano. Morales consultó a un psicólogo criminalista. El experto analizó con agudeza el lugar donde se había abandonado el cuerpo, el depósito de agua y la psicología del asesino. Inspector, este es un caso clásico de un crimen motivado por un deseo de posesión y control. Normalmente, los asesinos quieren deshacerse del cuerpo en un lugar lejano y oculto, por miedo a ser descubiertos. Exacto, pero ¿por qué en la azotea de su propio edificio? Es muy arriesgado. It's Daru. El asesino quería mantener a la víctima bajo su influencia incluso después de muerta. Cada mañana, al mirar hacia la azotea, sentiría un vínculo retorcido, una sensación de que mi hermano está bajo mi control. Incluso, al hacer que la familia bebiera esa agua, hay un componente de ritual inconsciente, un deseo de que la víctima se reintegre en la familia y circule eternamente a través de ellos. Es una mente muy inteligente, cruel y con rasgos psicopáticos. A Morales se le erizó el vello de los brazos. Quedaba claro que la imagen de hijo devoto y abnegado que Marcos había mostrado durante 3 años era una farsa para ocultar su crimen y controlar a su familia. Pero todavía no podían cantar victoria. La receta de medicamento y el mensaje no eran suficientes para acusar a Marcos de asesinato. Inspector, ¿detenemos a Marcos ya? No, todavía no. No podemos precipitarnos. Ese chico tiene un hermano abogado, conoce la ley. Si le presentamos pruebas circunstanciales, dirá que la pastilla era para su insomnio, que llamó a su hermano para darle un regalo y se librará. No podemos acusarle con eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ir? Necesitamos una prueba irrefutable, una pistola humeante que demuestre que él estuvo en la escena del crimen. Tiene que haber un rastro suyo en la azotea o en el depósito de agua. Yassam. Morales confirmó que el somnífero utilizado por Marcos y la pastilla encontrada junto al cuerpo eran del mismo laboratorio farmacéutico y lo subrayó en rojo en el informe de la investigación. Luego, volvió a sacar su vieja libreta. La coartada de Marcos de hace 3 años era la biblioteca, pero esa coartada ya se había desmoronado. Ahora solo quedaba rellenar las horas perdidas de aquella noche. Sánchez, ve a la residencia de ancianos y vuelve a hablar con el antiguo vigilante. Aunque su mente vaya y venga, a veces los enfermos de Alzheimer recuerdan el pasado con una claridad fotográfica. Entendido. ¿Y usted, inspector? Yo vuelvo a la azotea. Voy a rastrear el suelo, centímetro a centímetro si hace falta, para encontrar algo que se le cayera a ese cabrón mientras subía el cuerpo hace 3 años. Naila. Morales llamó al jefe del equipo de la científica y le gritó que no se deshiciera bajo ningún concepto de los sedimentos recogidos del fondo del depósito de agua. Creía firmemente que, por muy meticuloso que hubiera sido Marcos en su planificación, Dios tenía que haber dejado una esquirla de la verdad en alguna parte. Ahora, sobre el esqueleto de pruebas que la ciencia había desvelado el medicamento y los registros digitales, la tenaz investigación de campo de Morales debía añadir la carne. De camino a la azotea del bloque 1, bajo el sol abrasador, en lugar de a la oscura sala de interrogatorios, los pasos de Morales eran más pesados y solemnes que nunca. Los medios de comunicación, como era de esperar, se lanzaron a cubrir el caso del asesinato del depósito de agua del barrio de Salamanca.
Las portadas de los periódicos se tiñeron de titulares negros y los informativos de televisión emitían gráficos espeluznantes de la escena del crimen, avivando el pánico de la audiencia. El impacto de Internet fue especialmente aterrador. Los detectives de la red desempolvaron noticias de la desaparición de 3 años atrás y la información personal de los implicados, señalando como principal sospechoso a Daniel Soto, el amigo y rival de la víctima. Compañero de facultad, rival en los estudios y presente en la última fiesta, cumplía todos los requisitos para ser el culpable perfecto a ojos del público. Daniel Soto, que se había ido a estudiar a Estados Unidos justo después del suceso, había regresado recientemente y trabajaba como jefe del departamento jurídico de una importante empresa del IBEX 35. Su exitosa carrera se vio abocada al abismo con la citación policial. La llamada de Morales lo sacó de su despacho. Daniel, acompañado de un equipo de abogados, se presentó en la comisaría con aire desafiante. A pesar del aluvión de flashes de los periodistas, entró en la sala de interrogatorios con expresión de fastidio y sin decir una palabra. Pero Morales no tenía prisa. Ya había obtenido una orden judicial para registrar el domicilio y la oficina de Daniel. Los agentes irrumpieron en el apartamento de Daniel y tras registrarlo a fondo en el cajón más bajo de su escritorio, cerrado con doble llave, encontraron una prueba crucial. Era un reloj de lujo que, a pesar de los 3 años transcurridos, brillaba como si fuera nuevo. «Inspector, lo tenemos». Es el reloj que llevaba la víctima el día que desapareció. Al oír la noticia por la radio, Morales, sentado en la sala de interrogatorios, esbozó una sonrisa gélida. Mostró a Daniel una foto del reloj en una bolsa de pruebas. «Señor Soto, ¿reconoce este reloj? Ha aparecido en un cajón de su casa». Al ver la foto, las pupilas de Daniel temblaron violentamente, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su arrogancia de hacía un momento se desvaneció, su rostro palideció y sus labios comenzaron a temblar. Era el reloj que los padres de Javier le habían regalado por ser el número 1 de su promoción. El mismo reloj que había enseñado con orgullo a sus amigos el día de su desaparición. Ese reloj. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque usted lo robó, lo mató y se quedó con el reloj como trofeo? ¿O lo mató porque quería el reloj? No, se lo juro que no. Yo no lo maté, es un error. Daniel, desesperado, se aflojó la corbata y clamó su inocencia. Morales golpeó la mesa con fuerza, presionándolo. Las pruebas son irrefutables y todavía lo niegas. Mientras tu amigo se pudría en un depósito de agua, ¿tú qué pensabas cada vez que mirabas este reloj? ¿Te sentías bien siendo el número 1? ¿Te quedaste a gusto quitando de en medio a tu amigo para ocupar su lugar? Ante la embestida de Morales, Daniel finalmente se derrumbó y entre sollozos confesó la miserable y vergonzosa verdad que había guardado durante 3 años. Aquel día odiaba a Javier. Desde el instituto, si no hubiera sido por él, yo siempre habría sido el primero. Cuando me enteré de que también había sido el número 1 en el examen de abogacía, sentí que la sangre me hervía. Según la declaración de Daniel, durante la fiesta, Javier, algo bebido, se quitó el reloj, lo dejó sobre la mesa y fue al baño. En ese momento, Daniel, cegado por la envidia y el alcohol, cogió el reloj impulsivamente y se lo guardó en el bolsillo. Cuando Javier volvió y preguntó por el reloj, Daniel se hizo el sorprendido y fingió ayudarle a buscarlo, sugiriendo que se le podría haber caído. «Solo lo robé, se lo juro. Lo cogí mientras estaba en el baño y él se fue a casa sin saberlo. Esa fue la última vez que lo vi. Por favor, créame». Daniel, con la cara cubierta de mocos y lágrimas, suplicaba. Desde el otro lado del espejo unidireccional, los padres de Javier, que observaban la escena, golpeaban el cristal y lloraban de rabia. «Miserable», decía ser su amigo, y lo mató para robarle el reloj. «Que salga, que lo mato con mis propias manos». La opinión pública estalló. La noticia de que la policía había encontrado el reloj de la víctima en casa de Daniel, difundida como resultado intermedio de la investigación, fue suficiente para sentenciarlo como el asesino. En internet se iniciaron peticiones para que se le aplicara la pena máxima, y frente a su casa se congregaron multitudes que arrojaban huevos y harina. Los superiores de Morales también lo presionaban. «Morales, tienes la prueba material y una confesión parcial. ¿A qué esperas? Pide ya la orden de detención. La gente está que trina». Sin embargo, Morales, con expresión de duda, solo fumaba. Miraba fijamente los resultados del análisis forense del reloj. «Es raro, está demasiado limpio». «¿Qué quiere decir? Encontramos las huellas y el ADN de Daniel. Me refiero a la sangre de la víctima.
A Javier lo golpearon en la nuca. Tuvo que salpicar sangre y él se defendería con las manos. Si el asesino le quitó el reloj en la escena del crimen, debería haber algún rastro de sangre, por mínimo que fuera, en la correa. Pero no hay nada. La aguda intuición de Morales chocaba con las pruebas científicas. Si Daniel hubiera asesinado a Javier y le hubiera robado el reloj, o si el reloj se le hubiera caído durante la pelea, tendría que haber algún rastro de sangre o ADN, por microscópico que fuera. Pero el reloj estaba impecable, como si alguien lo hubiera limpiado, a excepción del sudor de Javier y las huellas de Daniel. Esto respaldaba la versión de Daniel de que el reloj ya estaba en su poder antes del asesinato. Además, el acceso a la escena del crimen, la azotea, también era un problema. Morales volvió a revisar el registro de control de las llaves. Daniel era un extraño. Por muy amigo que fuera de Javier, era prácticamente una misión imposible que en mitad de la noche hubiera entrado en la garita del conserje o en la oficina del administrador, robado la llave, abierto la puerta de la azotea, arrojado el cuerpo y vuelto a dejar la llave en su sitio. Y de forma decisiva, la coartada de Daniel se sostenía en parte. Había una grabación de una cámara de seguridad de una tienda 24 horas cerca de su casa en la que se le veía comprando una bebida para la resaca a la 1:50 de la madrugada. Javier entró en la urbanización a las 2:15. Físicamente, era casi imposible que Daniel hubiera llegado antes que Javier al edificio para tenderle una emboscada. Como última verificación, el equipo de investigación sometió a Daniel a la prueba del polígrafo. En la sala de pruebas le conectaron numerosos sensores. La voz calmada y monótona del técnico formuló las preguntas. Pregunta: ¿robó usted el reloj de la víctima, Javier García Moreno? Sí. El gráfico mostró una onda estable. Reacción de veracidad. Siguiente pregunta. ¿Golpeó usted a la víctima, Javier García Moreno, con un objeto contundente causándole la muerte? Daniel tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. No, se lo juro que no. La aguja de gráfico pareció agitarse, pero luego dibujó un patrón irregular y se detuvo. El técnico ladeó la cabeza. Inspector, tenemos los resultados. El robo es veraz. El homicidio y la ocultación de cadáver no concluyentes. El sujeto está en un estado de ansiedad extrema. Su respiración y pulsos son irregulares. Pero tampoco hay una reacción clara de falsedad. O bien está convencido de que no lo mató, o realmente no lo mató. Morales observó a Daniel desplomado y exhausto a través del cristal. Era un ladrón que, cegado por la envidia, había robado el reloj de su amigo. Pero no tenía la sangre fría de un asesino capaz de reventarle la cabeza a alguien con un ladrillo y dejarlo pudrirse en un depósito de agua durante 3 años. Entonces, solo quedaba una explicación. Alguien había utilizado a Daniel Soto. El verdadero culpable probablemente sabía que Daniel había robado el reloj. Por eso, calculó que mientras Daniel tuviera el reloj, en cuanto se descubriera el cuerpo, todas las sospechas recaerían sobre él y esperó 3 años. En la mente de Morales se superpuso la imagen del hermano Marcos, sonriendo mientras llevaba bebidas a los inspectores. Marcos, tú lo sabías todo. Sabías que culparían a Daniel. Por eso venías a la comisaría, para guiarnos y que sospecháramos de él. Daniel era el cebo perfecto. Un escudo para desviar la ira del público y la atención de la investigación. Morales decidió posponer la solicitud de detención de Daniel. En su lugar, empezó a tejer una red para atrapar al verdadero culpable utilizando a Daniel como señuelo. Señor Soto, ¿quiere librarse de la acusación de asesinato? Entonces haga lo que yo le diga. A partir de ahora, tiene que recordar que Javier le amenazó por haberle robado el reloj. ¿No le dijo que iba a hablar con alguien, que iba a ver a alguien? Ahora que lo dice, sí. En el bar, Javier dijo que al llegar a casa le esperaba un regalo, que su hermano le había preparado una sorpresa. Los ojos de Morales brillaron. Esa sorpresa tenía que ser el solpidem, la invitación a la muerte. En el momento en que se disiparon las sospechas sobre el sospechoso aparentemente perfecto Daniel Soto, la flecha de la investigación giró bruscamente para apuntar de nuevo al familiar más cercano, el hermano Marcos García Moreno. Pero Marcos, ajeno a todo esto, probablemente sonreía satisfecho al ver en las noticias que Daniel había sido detenido. Morales, apartando el señuelo de Daniel, se dispuso a atrapar al verdadero demonio que se escondía detrás. Una vez despejada la niebla roja que era Daniel Soto, la visión del equipo de investigación se volvió nítida. Morales despegó la foto de Daniel de la pizarra y en su lugar
colocó la de su hermano, Marcos García Moreno. En la foto, Marcos sostenía un cartel de "Se busca" de su hermano con una mirada de angustia, pero a ojos de Morales, esa mirada era la de una serpiente acechando a su presa. Sin embargo, los indicios y las circunstancias no eran suficientes. Se necesitaban pruebas físicas y una reconstrucción de los hechos que convencieran a un juez y a un jurado. Morales reunió a su equipo y escribió 2 palabras en la pizarra con un rotulador grueso: LLAB y transporte. Atención todos, Daniel Soto está descartado. Ahora el objetivo es Marcos. Pero tenemos un problema. Por muy familiar que fuera, ¿cómo consiguió Marcos, solo y sin ser visto, trasladar el cadáver de un hombre de más de 1,78 m hasta la azotea del 10º piso? Inspector, y si lo llevó a hombros, como si estuviera ayudando a su hermano borracho, el vigilante no habría sospechado. ¿Ari maneja viva? No. Un cuerpo inerte pesa mucho más que una persona viva. Además, la escalerilla de la azotea es vertical. Subir por ella con un cadáver a cuestas y abrir la tapa es imposible. Tuvo que usar algo. Morales volvió a revisar la lista del personal que trabajaba en el edificio en 1999. La mayoría de los vigilantes habían cambiado con la nueva empresa de seguridad, pero tras una búsqueda exhaustiva localizó al señor Choi, que estaba de turno la noche de los hechos. Actualmente estaba ingresado en una residencia de ancianos en la provincia de Guadalajara y por desgracia padecía Alzheimer en estado avanzado. Morales, aferrándose a un clavo ardiendo, fue a la residencia con el agente Sánchez. Se acercó con cuidado al anciano, que estaba sentado en una silla de ruedas mirando al vacío. Señor Choi, buenos días. Somos de la policía. Usted trabajó en el edificio de la calle Serrano hace 3 años, ¿se acuerda? Conocí a un chico que vivía en el bloque 1, Javier García, el que aprobó el examen de abogacía. El anciano no reaccionó. Sánchez, impaciente, se rascó la cabeza y volvió a preguntar. Abuelo, lo del depósito de agua, ¿recuerda haber visto algo raro esa noche? Agua. Sí, el depósito de agua, en la azotea. El señor Choi, con la mirada perdida, miró a Sánchez y de repente empezó a temblar y a susurrar con voz ronca. Pesaba mucho. ¿Qué pesaba, señor? ¿El qué? La maleta. Esa maleta tan grande. La arrastraba con mucho esfuerzo. Los ojos de Morales se iluminaron. Cogió la mano del anciano, se puso a su altura y le preguntó con voz calmada pero firme. ¿Quién llevaba la maleta? ¿Quién era? Los ojos del señor Choi parecieron aclararse por un momento, como si se hubiera conectado un circuito de memoria del pasado. El hijo pequeño, el pequeño de esa familia. Salió de madrugada arrastrando una maleta de esas de viaje. El ruido de las ruedas, drrr, me despertó y me asomé a ver. Me dijo que su hermano se iba a estudiar al extranjero y que iba a facturarle el equipaje, pero sudaba a mares. El ascensor, sí, cogió el ascensor. El testimonio del anciano era demoledor. El hermano pequeño saliendo de casa pasada a las 2 de la madrugada con una maleta de viaje. Lo que había dentro no era el equipaje para un viaje de estudios, sino el cadáver de su hermano Javier. Morales salió corriendo de la residencia y se dirigió a la oficina del administrador del edificio. Era poco probable que los registros de funcionamiento del ascensor de hacía 3 años siguieran en el servidor, pero, por suerte, la empresa de mantenimiento de los ascensores guardaba los registros de funcionamiento durante 5 años por si había algún accidente. Con la ayuda del equipo técnico, consultaron los registros del ascensor del bloque 1 de la madrugada del día del suceso, en octubre de 1999. En el monitor apareció una larga lista de números. El analista señaló la pantalla con el dedo y exclamó: Inspector, aquí está. El día del suceso, a las 3:12 de la madrugada, alguien subió desde la planta baja y se paró en el 10º piso, el ático. La puerta estuvo abierta en el 10º piso durante 15 minutos. Normalmente, para que alguien entre y salga, no se tarda ni un minuto. Que la puerta estuviera abierta 15 minutos significa que estaban cargando o descargando algo pesado. Bingo, lo tenemos. El que decía que estaba en la biblioteca, ¿qué hacía en la azotea a las 3 de la mañana? Y durante 15 minutos, el crimen comenzaba a tomar forma. Marcos en casa había sometido o asesinado a su hermano con un somnífero y luego había metido el cuerpo en una gran maleta de viaje. De madrugada, cuando todos dormían, había arrastrado la maleta hasta el ascensor y había subido al 10º piso, pero quedaba la última pieza del puzzle. Desde el 10º piso hasta la puerta de la azotea había que subir unas escaleras y subir el cuerpo hasta el depósito de agua requería una fuerza considerable.
Morales recordó haber leído que Marcos era aficionado al gimnasio y que en la universidad había estado en el equipo de remo. Para un joven de complexión atlética como Marcos, subir las escaleras con un cadáver en una maleta no era imposible. Ahora era el momento de destruir la coartada de Marcos. Morales fue a la biblioteca donde supuestamente había estado Marcos hace 3 años para volver a comprobar los registros. Por suerte, el dueño de la biblioteca era una persona meticulosa y guardaba los antiguos libros de registro en un almacén. Pasando las páginas de un libro polvoriento, la mano de Morales se detuvo. Disculpe, mire el registro de Marcos García Moreno. La hora de entrada es a las 8 de la tarde, pero no hay firma de salida. Eso es raro. En nuestra biblioteca es obligatorio firmar y poner la hora al salir. O se fue sin más, o se quedó toda la noche y salió a hurtadillas por la mañana. Pero si se hubiera quedado toda la noche, tendría que haber un registro de salida al día siguiente. Aquí no hay nada. Es decir, fingió entrar y se fue en secreto. La coartada de Marcos se desmoronaba como un castillo de arena. Había dejado su mochila en la biblioteca y había vuelto a casa a esperar a su hermano, con la bebida con Solpiden preparada. Morales, ya en ello, solicitó una orden para registrar la consulta del psiquiatra al que había acudido Marcos y obtuvo su historial clínico. En las notas de las sesiones, el retorcido mundo interior de Marcos quedaba brutalmente expuesto. El paciente manifiesta un complejo de inferioridad y un sentimiento de privación extremos hacia su hermano. Siente que sus padres solo quieren a su hermano y que a él lo tratan como si fuera invisible. Repite comentarios peligrosos como «ojalá mi hermano desapareciera» o «si mi hermano no estuviera, mis padres me harían caso». Este cabrón no mató a su hermano en un arrebato. Lo había matado en su mente cientos de veces desde hacía mucho tiempo. Morales apretó los puños. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a Marcos García Moreno, solo quedaba detenerlo. Antes de que se emitiera la orden de detención, Morales citó a Marcos en la comisaría. Era una estrategia para presionarlo psicológicamente y conseguir una confesión. Se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y entró Marcos, pero no venía solo. A su lado, un abogado de uno de los bufetes más prestigiosos del país. «Marcos, hemos comprobado los registros de la biblioteca. No estuviste allí esa noche». «¿Y por qué subiste en el ascensor al 10º piso a las 3 de la mañana?» Morales atacó con fuerza para tomar la iniciativa, pero Marcos, con expresión relajada, se ajustó la corbata y miró a su abogado. El abogado habló por él. «Inspector, ¿está intentando inducir a mi cliente?» Nuestro cliente se quedó dormido en la biblioteca y por eso no fichó al salir. Y en cuanto al registro del ascensor, ¿qué pruebas tienen de que fuera nuestro cliente? Es un ascensor sin cámara. Podría haber sido cualquier otro vecino. ¿Qué? ¿Me está diciendo que a las 3 de la mañana había alguien más subiendo al 10º piso además de Marcos? La carga de la prueba recae en la acusación. No pueden acusar a un ciudadano honrado de asesinato basándose en pruebas circunstanciales. ¿Y el testimonio del vigilante? ¿Cree que las palabras de un enfermo de Alzheimer tienen algún valor probatorio en un juicio? Marcos, con los brazos cruzados, miró a Morales con sorna y abrió la boca. «Inspector, sé que está haciendo su trabajo, pero se ha equivocado de persona. Yo quería a mi hermano. ¿Qué ganaba yo matándolo? ¿Por qué iba a hacerles eso a mis padres? Mataste a tu hermano para quedarte con todo el afecto de tus padres. Lo escribiste en tu diario. Utilizar los sentimientos que expresé en una terapia como móvil de un asesinato es pasarse de la raya. ¿Acaso no es normal que los hermanos se peleen y se odien a veces? ¿Eso es prueba de un asesinato?» La lógica de Marcos era impecable y su actitud descarada. El abogado miró su reloj y se levantó. «Si no tienen más pruebas contundentes, nos vamos, y a partir de ahora no acudiremos a más citaciones. O presentan una acusación formal o dejen de molestar a mi cliente». Morales, viendo cómo Marcos y su abogado salían tranquilamente de la sala de interrogatorios, temblaba de rabia. Era un criminal inteligente que conocía perfectamente las lagunas de la ley. El testimonio del anciano con Alzheimer tenía poco valor legal y el registro del ascensor era una prueba circunstancial, no directa. Si las cosas seguían así, Marcos quedaría libre y el caso se cerraría sin resolver. «Maldita sea, no puedo dejar que se escape. Necesito algo que lo deje sin escapatoria. Una prueba irrefutable de que estuvo en la escena del crimen. Algo que se le cayera, algo suyo». Morales golpeó la mesa y bajó la cabeza. De repente recordó lo que le había dicho al jefe de la científica unos días antes.
Los sedimentos del fondo del depósito. No los tiréis. Como un loco, cogió el teléfono. Científica, los sedimentos que recogisteis del depósito de la azotea, ¿dónde están? No los habéis tirado, ¿verdad? Ah, no. Están almacenados a punto de entregarlos a la empresa de residuos. Pero el olor es insoportable. Enviadlos al Instituto de Toxicología ahora mismo. Que pongan a todo el mundo a cribarlos, que encuentren hasta un pelo, un botón, lo que sea. La voz de Morales estaba rota por la desesperación. Ansiaba que la ciencia encontrara una diminuta pista que sostuviera una investigación que se desmoronaba. La única forma de arrancarle la máscara a ese demonio que sonreía en la mesa de la familia era encontrar un fragmento de verdad que había guardado silencio durante 3 años en el agua podrida. Morales se ató de nuevo los cordones de los zapatos y corrió hacia el Instituto Nacional de Toxicología para jugar su última carta. El sótano del Instituto Nacional de Toxicología, donde se realizaban las autopsias, estaba impregnado de una mezcla de olor a descomposición y productos químicos que hacía difícil respirar. Los técnicos de la científica, a petición de Morales, trabajaban con mascarillas dobles, luchando contra toneladas de lodo extraído del fondo del depósito de agua del edificio. No era simple barro, era una amalgama infernal de polvo, óxido y los restos desprendidos del cuerpo de Javier García Moreno durante 3 años. Inspector, ¿de verdad cree que vamos a encontrar algo aquí? Llevamos 4 días sin dormir. Rebuscar en esta porquería tiene un límite. Un poco más, Sánchez. Si el inspector Morales insiste tanto, será por algo. Su instinto no suele fallar. El jefe del equipo, consolando a su subordinado, volvió a verter agua sobre el lodo negro depositado en una criba. Y entonces, mientras el agua fangosa se escurría entre la grava y la arena, un pequeño objeto metálico brilló. «Jefe, espere, ¿qué es esto?» El joven técnico, con unas pinzas, recogió el objeto con cuidado. Era un botón metálico de unos 5 centímetros de diámetro, oxidado y corroído, pero con una forma reconocible. En la superficie del botón había grabado un escudo con un águila y unas iniciales. Un botón, pero no es de un traje. Los trajes no llevan estos botones metálicos. Parece de una cazadora o un abrigo informal. Mírale la parte de atrás a ver si quedan hilos. Sí, mire esto. Hay restos de hilos arrancados. No se ha caído de forma natural, ha sido arrancado con fuerza. El jefe del equipo cogió el teléfono de inmediato. En ese momento, en la comisaría, el móvil de Morales, que dormitaba en su despacho, sonó con estridencia. La voz excitada del jefe de la científica al otro lado del teléfono hizo que Morales se incorporara de un salto. «Morales, lo hemos encontrado. Como decías, ha aparecido algo. Un botón metálico, con el escudo de la Universidad Complutense y de una cazadora de la facultad». El corazón de Morales empezó a latir con fuerza. Una cazadora universitaria. En 1999 era una prenda de moda entre los estudiantes. La víctima Javier llevaba un traje, por lo tanto, el dueño de ese botón solo podía ser el asesino, el que se había peleado con Javier en la azotea esa noche. Morales solicitó de inmediato las fotos de la época universitaria de Marcos y revisó álbumes de fotos incautados y redes sociales primitivas. Y encontró una foto de Marcos de un viaje de la facultad en la primavera de 1999. En la foto, Marcos llevaba una cazadora negra con un botón metálico con el escudo del águila idéntico al que había encontrado la científica y sonreía radiante. «Marcos, eras tú. Llevabas esa cazadora esa noche cuando subiste a tu hermano y cuando él se resistió, te arrancó el botón». Morales apretó la foto. Era la prueba irrefutable, el smoking gun que demostraba que Marcos había estado en la escena del crimen y que había habido un enfrentamiento físico con su hermano. Corrió al juzgado y solicitó una orden de detención. El juez, al ver la comparación entre el botón y la foto y los hilos arrancados, firmó la orden sin dudarlo. Todo el grupo de homicidios, en marcha. Objetivo, domicilio de Marcos García Moreno. Hay riesgo de fuga. Rodead el edificio. Al atardecer, sobre las 7, las furgonetas de la policía entraron sigilosamente en el aparcamiento del bloque 1. Morales, con expresión solemne, entró en el portal y subió en el ascensor. El ding al llegar al 5º piso resonó con especial fuerza. Llamó al timbre. La voz débil de la madre se oyó por el interfono. «¿Quién es?» «Policía. Tenemos que hacer unas comprobaciones. Ábranos la puerta, por favor». Un momento después se oyó el clic de la cerradura y la puerta se abrió. Desde el interior llegaba el olor de un guiso casero.
La escena que se encontraron los inspectores al entrar en el salón era macabra. En la mesa había un plato de lentejas humeantes y pan recién hecho, y Marcos, como si nada, estaba comiendo. Esas lentejas y ese pan cocinados con el agua del depósito. Veo que estaba cenando. ¿Está bueno? Ante el comentario sarcástico de Morales, Marcos dejó la cuchara y giró la cabeza lentamente. Su expresión seguía siendo serena, pero en el fondo de sus ojos se agitaba una leve ansiedad. Inspectores, ¿qué hacen aquí a estas horas? ¿Traen una orden? Sin mi abogado no tengo nada que decir. Llame a su abogado si quiere, pero antes tendrá que explicar esto. Morales sacó de su bolsillo la bolsa de pruebas con el botón metálico corroído y la foto de Marcos con la cazadora y los tiró sobre la mesa. El botón metálico rodó sobre la mesa de cristal con un ligero tintineo y se detuvo junto al plato de Marcos. ¿Qué es esto? Te resulta familiar, ¿verdad? Es el botón de la cazadora que tanto te gustaba en la universidad. ¿Y sabes de dónde ha salido? Del fondo del depósito de agua donde dormía tu hermano. Salió del mismo sitio donde lo arrojaste. La mirada de Marcos se clavó en el botón. De repente, los músculos de su rostro comenzaron a contraerse en un espasmo. Morales se acercó al oído de Marcos y con voz baja pero gélida le dio la estocada final. El análisis forense ha revelado restos de hilos arrancados en la parte posterior del botón. En el momento en que intentabas arrojar a tu hermano al depósito, él con sus últimas fuerzas se agarró a tu ropa, pidiendo ayuda. Hermano, por favor, no lo hagas. La cuchara que Marcos sostenía cayó al suelo con estrépito. La máscara de hijo devoto y familiar de la víctima que había llevado con tanto esmero se hizo añicos. Marcos bajó la cabeza y empezó a reírse entre dientes. La risa fue creciendo hasta convertirse en una carcajada demencial. Ja, ja, ja. Así que estaba ahí. Maldita sea, pensaba que lo había limpiado todo, y todo por un puto botón. La madre y el padre, sentados al otro lado de la mesa, observaban la reacción de su hijo con la boca abierta, aterrorizados. Marcos, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú le hiciste algo a tu hermano? Marcos, con los ojos llenos de lágrimas, miró a sus padres y comenzó a vomitar los retorcidos sentimientos que había reprimido durante 3 años. Sí, fui yo. La noche de 1999 yo maté a mi hermano. La historia completa era la siguiente. Aquella noche, Marcos le dio a su hermano un zumo con solpidem. Cuando su hermano se durmió, lo metió en una gran maleta de viaje que había preparado. A las 3 de la madrugada, cuando todos dormían, arrastró la maleta hasta el ascensor y subió a la azotea. Pero en el momento en que abrió la maleta junto a la barandilla para trasladar a su hermano al depósito de agua, Javier, que no estaba completamente sedado, recuperó la conciencia. Marco, ¿qué haces? ¿Dónde estoy? Lo siento, hermano. Solo desaparece, por favor. Si tú no estás, todo irá bien. Suéltame. ¿Estás loco? Ah, Javier se resistió desesperadamente y agarró a Marcos por la solapa de la cazadora. En el forcejeo, el botón se arrancó y cayó dentro del depósito. Marcos, asustado, cogió un ladrillo que había por el suelo y golpeó a su hermano en la nuca. Con un sonido sordo, Javier se desplomó. Marcos entonces arrojó a su hermano, inconsciente pero aún vivo, al depósito de agua y cerró la pesada tapa. ¿Se despertaría en el agua fría? ¿Quién sabe? Probablemente murió asfixiado, odiándome. Ante la fría confesión, la madre gritó. Se llevó las manos al pecho y se desmayó. Pero la locura de Marcos no se detuvo ahí. Cogió un vaso de agua de la mesa y, con una sonrisa espeluznante, dijo: «Mamá, papá, ¿por qué lloráis? Mi hermano no se ha ido lejos. Durante los últimos 3 años se ha convertido en esta agua y ha vivido con nosotros. Cada mañana yo cocinaba el arroz y el guiso con el agua en la que se deshacía mi hermano y os lo daba de comer. Nos hemos comido y bebido a mi hermano. Nos hemos hecho uno con él. Hijo de puta, demonio». Morales, incapaz de seguir escuchando, le retorció el brazo a Marcos y le puso las esposas. El clic metálico de las esposas resonó en el salón. Marcos García Moreno queda detenido por el asesinato de su hermano y la ocultación de su cadáver. Tiene derecho a un abogado. ¿Qué he hecho mal? ¿Sabéis lo que es vivir toda la vida a la sombra de tu hermano, siendo un don nadie? Pensé que si él no estaba, me querríais a mí, pero incluso muerto me atormenta, con este maldito botón. Marcos se revolvía y gritaba, pero no pudo con la fuerza de los corpulentos inspectores. Mientras se lo llevaban, el padre, llorando, volcó la mesa, y la madre, desmayada, era atendida por los sanitarios. El caldo de las lentejas derramado en el suelo parecía un charco de sangre, y sobre él el solitario botón metálico brillaba con una luz fría, como testigo del principio y el fin de esta tragedia.
Morales, dejando atrás la casa convertida en un caos, agarró a Marcos por el cuello y salió al rellano. El macabro juego del escondite, que había durado 3 años, llegaba a su fin de la forma más trágica y horrible posible. Los vecinos, agolpados en el pasillo, observaban horrorizados cómo el que creían un hijo ejemplar se revelaba como un asesino, y el bloque uno se sumió en un estado de shock y pánico. La detención de Marcos y los detalles del asesinato del depósito de agua sumieron a la sociedad española en un estado de conmoción y terror. La tragedia, fruto de la envidia hacia un hermano brillante, el favoritismo de los padres y un retorcido anhelo de reconocimiento, acaparó los titulares durante días, generando un gran debate social. En la rueda de prensa en la comisaría, frente a una multitud de micrófonos, Marcos no bajó la cabeza. Sus primeras palabras dejaron al público aún más perplejo. «Señor García Moreno, ¿admite los cargos? ¿No siente remordimiento por lo que le hizo a su hermano?» «¿Remordimiento? No sé. Mi hermano tuvo todo el amor de mis padres, así que podía permitirse darme su vida, ¿no? Yo soy la víctima. No soy yo el que me he convertido en esto. Han sido mis padres». ¿Está culpando a sus padres? ¿No se arrepiente de su crimen? ¿De qué tengo que arrepentirme? Al final, mi hermano está muerto y ahora somos uno. Todos habéis bebido el agua del depósito, ¿no? Eso os convierte en cómplices. La aberrante retórica de Marcos se retransmitió en directo a todo el país y la gente tembló de indignación al ver el rostro de un demonio con piel humana. La fiscalía acusó a Marcos de asesinato con agravante de parentesco, ocultación de cadáver y un delito contra la salud pública, solicitando la prisión permanente revisable. El día del juicio, la sala estaba abarrotada de un público indignado. Marcos, en el banquillo de los acusados, mantenía una expresión impasible, sin el menor atisbo de arrepentimiento. El juez, con voz solemne, comenzó a leer la sentencia. El acusado, Marcos García Moreno, asesinó de forma premeditada a su hermano, la víctima, y ocultó su cadáver en el depósito de agua de uso doméstico de un edificio de viviendas, dejándolo allí durante 3 años. Este es un crimen atroz que atenta contra la moral y la humanidad y ha causado un sufrimiento irreparable a la familia y a los vecinos. Señoría, pido la palabra. Yo no maté a mi hermano, lo mantuve a mi lado para siempre. ¿Por qué es eso un delito? Silencio, acusado. Su falta total de arrepentimiento solo jugará en su contra en la determinación de la pena. Procedo a leer el fallo. El juez se ajustó las gafas y reprendió a Marcos con severidad. El padre de Javier, sentado en la primera fila, se golpeaba el pecho y lloraba desconsoladamente. La madre, en una silla de ruedas, miraba al vacío con los ojos perdidos. Falo. Se condena al acusado Marcos García Moreno a la pena de prisión permanente revisable. Se ordena su internamiento inmediato para ser apartado de forma permanente de la sociedad. El sonido del mazo del juez resonó en la sala. Marcos, con una media sonrisa, fue conducido fuera por los guardias. En su espalda, más que la culpa por haber matado a su hermano, se adivinaba una retorcida satisfacción por haber conseguido, por fin, la atención del mundo. Mientras tanto, también se dictó sentencia para Daniel Soto, que estuvo a punto de ser acusado injustamente de asesinato. El acusado, Daniel Soto, ha sido declarado culpable del hurto del reloj de la víctima, pero ha quedado demostrada su no implicación en el delito de asesinato. En consecuencia, se le condena a la pena de 1 año de prisión, suspendida por un periodo de 2 años. Legalmente, Daniel fue absuelto de asesinato, pero el juicio social fue implacable. La etiqueta de miserable que por envidia había robado a su amigo y había guardado silencio sobre su muerte, lo persiguió. Fue despedido de la gran empresa donde trabajaba y, incapaz de soportar el escarnio público, tuvo que cambiar de nombre y desaparecer. Un mes después de la conclusión del caso, se celebró el funeral de Javier García Moreno, pero en el ataúd no había un cuerpo, sino solo algunos fragmentos de hueso recuperados del fondo del depósito de agua. El padre, con manos temblorosas, acariciaba el féretro y lloraba. Javier, hijo mío, cuánto frío habrás pasado en esa agua. Perdóname por no haber sabido protegerte. Cariño, no llores. Javier está durmiendo. No lo despiertes, que mañana tiene un examen. La madre, incluso frente a la foto del féretro, no era consciente de la muerte de su hijo y desvariaba, causando una profunda pena a los presentes. Después del funeral, la casa de los García se convirtió en un infierno. La madre desarrolló una fobia al agua y una grave anorexia. Se negaba a que el agua la tocara y sufría ataques de pánico cada vez que veía un vaso de agua,
quita eso de ahí, huele a Javier, ¿queréis darme de beber agua podrida? Mamá, tranquila, es agua embotellada, está limpia, por favor, bebe un poco. No, es todo lo mismo, el agua es Javier, me he bebido a mi hijo. Finalmente, la madre tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico por desnutrición y psicosis. El padre, solo en la casa vacía, con un hijo muerto y otro en la cárcel, se ahogaba en alcohol para soportar la insoportable realidad. Su imagen, tapándose los oídos por las noches, diciendo que oía los gritos de su hijo desde el depósito de agua, partía el corazón. Este terrible suceso sacudió los cimientos de la sociedad española. El gobierno modificó de inmediato la normativa de salud pública y el código técnico de la edificación. Se estableció la obligatoriedad de instalar dobles cerraduras de seguridad en los depósitos y aljibes de las comunidades de vecinos, así como cámaras de vigilancia, y se endurecieron los protocolos de inspección sanitaria. Esta nueva normativa fue conocida popularmente como la Ley Javier García. Las cadenas de televisión produjeron documentales sobre el caso, analizando la tragedia como una consecuencia de la cultura del éxito a cualquier precio y del abandono emocional en el seno de la familia. Los expertos, con rostros graves, ofrecían sus diagnósticos. Este caso no es simplemente el acto de un psicópata. Es la sociedad que solo valora al número uno, la familia que discrimina a sus hijos en función de sus notas, lo que ha creado a este monstruo. Debemos reflexionar si no estamos creando más Marcos en nuestra sociedad. And because el tiempo pasó inexorablemente. En 2005, el viejo depósito de hormigón del edificio fue demolido y sustituido por un moderno aljibe de acero inoxidable. Los vecinos recuperaron poco a poco la normalidad y la tragedia de la azotea se fue desvaneciendo en la memoria colectiva. En el parque volvieron a oírse las risas de los niños y la gente abría el grifo para cocinar y lavar la ropa sin pensarlo. Pero una persona, el inspector Morales, no olvidó. En el aniversario de la muerte de Javier, Morales, fuera de servicio, visitó el cementerio donde descansaban sus restos. Llevaba un ramo de claveles blancos y un café. Mirando la foto sonriente de Javier a través del cristal del nicho, Morales esbozó una sonrisa amarga. Javier, ¿qué tal por ahí? Espero que no pases frío. El mundo ha mejorado un poco, ¿sabes? Han cambiado la ley para que nadie pueda volver a entrar en un depósito de agua. Pero, ¿has sabido algo de tus padres? Morales se mordió el labio, incapaz de seguir. Le dolía tener que contarle que su padre había sido encontrado muerto en su casa el invierno anterior, víctima de la soledad, y que su madre seguía viviendo en un mundo de delirios en el hospital. Lo siento. Si me hubiera dado cuenta un poco antes, no habrías tenido que pasar tanto tiempo en esa agua fría. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si alguien, solo una vez, se hubiera parado a escuchar lo que sentía tu hermano? Morales dejó los claveles y el café junto al nicho. Se dio la vuelta, miró al cielo y murmuró: espero que en otra vida, en un lugar donde no haya ni primeros ni últimos, podáis ser hermanos de verdad, jugar al fútbol, viajar juntos, vivir una vida normal. Ha sufrido mucho. El viento de otoño acarició la chaqueta de Morales. Sobre su solitaria figura, el pesado mensaje de este caso resonaba como una narración. La escena cambia lentamente para mostrar el salón de la casa de los García, en ruinas y a punto de ser demolida. En una pared desconchada cuelga un viejo marco. En la foto en blanco y negro, un joven Javier y un niño Marcos se abrazan, sonriendo con inocencia. Mientras la cámara se acerca a esas sonrisas puras, la voz de un narrador, serena pero escalofriante, se impone. Cada día abrimos el grifo, llenamos un vaso y bebemos. El agua parece transparente, limpia, pero no sabemos. No sabemos que detrás de esa agua que bebemos sin pensar pueden estar sumergidas las lágrimas ocultas y los gritos silenciosos de alguien. ¿Y usted está seguro del agua que bebe? El hecho de que el lugar más seguro, el hogar y el vínculo más sagrado, la sangre, fueran el origen de la tragedia, nos hiela el corazón. Aunque las leyes han mejorado, la profunda herida infligida a una familia nunca cicatrizará. Javier García Moreno, atrapado en la fría oscuridad durante 3 largos años. Aunque fue descubierto demasiado tarde, esperamos que ahora, en un lugar libre de envidias y dolor, pueda alcanzar los sueños que le fueron arrebatados. Si has escuchado esta historia hasta el final, deja un comentario de consuelo para este hijo malogrado. La bondad que ofreces a los demás volverá a ti y a tus hijos multiplicada por 1000. Gracias por acompañarnos hasta el final.